¿Qué haces? Pues nada, que vuelvo al satélite. ¿Y eso por qué? Pues eso es justo lo que os voy a contar en este vídeo y también os voy a enseñar cómo podéis hacerlo vosotros mismos. Pues después de un tiempo viendo la televisión a través de internet, vuelvo al satélite, vuelvo a la televisión por satélite. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos estabilidad absoluta con ciertos equipos y también porque estaba harto de oír celebrar la victoria a mi vecino y después verlo yo. El caso es que para ello he comprado todo lo necesario en AliExpress. Ha tardado poquísimo en llegarme, además creo que los precios que tiene AliExpress en cuanto a todo lo que necesitamos para visualizar televisión son precios imbatibles y ya os digo que la mayoría de las cosas han tardado solamente 2 días en llegarme. Os dejaré enlaces de todo lo que yo he comprado y de todo lo que os voy a mostrar en este vídeo justo por aquí debajo en la descripción del vídeo, porque los precios suelen fluctuar un poquito, así que si os interesa algo pues podéis pinchar directamente y acceder a ello. En este vídeo os diré cuáles son los mejores decos calidad-precio, qué antena comprar muy barata y de muy buena calidad, además de cómo orientarla y así dar señal al deco sin tener que contratar los servicios de un antenista profesional. Ah, bueno, y una sorpresilla al final que creo que os va a gustar mucho. En mi zona, donde yo vivo, un antenista profesional cobra alrededor de los 150 euros como poco en instalar y orientar una antena parabólica, pero es que siendo un poco apañado lo haces tú mismo y por mucho menos dinero. Te enseño cómo. Pues este es el plato que yo he comprado, la antena parabólica que yo he comprado por unos 26 euros más o menos, y es que viene súper completa. Por 26 euros tenemos el plato de 60, un plato como cualquier otro, de acero galvanizado, lo dejamos por ahí, pero fijaros cuántos accesorios vienen. Vamos, nos viene todo lo necesario para que hagamos la instalación. Nos vienen todos los herrajes, con el indicador de grados en la elevación del plato, esto lo vamos a ver ahora después, con toda la tornillería. Nos viene también el brazo que vamos a colocar pues en una pared, en un mástil, con unas grapas metálicas, donde lo necesitemos poner. Nos viene también el LNB incluido, un LNB de buena marca. Bueno, lo voy a sacar para que lo veáis. Ahí se ha caído un conector, ahí se ha caído el otro. LNB con protector para el agua y los dos conectores F. Dos conectores F que además vienen con la gomilla también para el agua. Nos viene un latiguillo de antena que en este caso no vamos a utilizar, pero lo que sí vamos a utilizar es el tramo de antena de 25 metros que nos incluyen para la instalación, un tramo de cable coaxial que nos va a servir para exteriores. Y aunque esta antena se monta de una forma súper sencilla, es sentido común, no hay que estudiar para hacerlo. Nos viene también un papelillo donde nos dan ciertas instrucciones por si es la primera que montamos, pero bueno, vais a ver que es súper sencillo. Voy a montar todo esto y luego os voy a enseñar cómo oriento la antena parabólica, el satélite Astra 19,2 este, que es el que utilizamos aquí en España, para luego poder visualizar la televisión en nuestro receptor de satélite. Pues para montar esta antena lo único que vamos a utilizar es una llave, en este caso esto es un 4 en 1 que además son de carraca, aunque lo podemos hacer con llaves sencillas sin ningún tipo de problema. Y también necesitaremos un destornillador de estrella, nada más. Con estas dos herramientas vamos a montar esta antena parabólica. No os voy a hacer perder el tiempo más de lo estrictamente necesario y os voy a mostrar muy rápidamente a cámara rápida cómo yo monto las antenas parabólicas. Lo primero que yo suelo hacer es abrir todas las bolsitas y sacar todos los tornillos, tuercas, herrajes. Luego es tan sencillo como seguir estos pasos. Lo primero que vamos a montar son los herrajes en lo que es el brazo del LNB, montamos el herraje superior, lo apretamos sin abollar el tubo, montamos el herraje inferior también, pasamos el tornillo y colocamos la tuerca y apretamos sin abollar el tubo, tened en cuenta que es hueco. Luego vamos a colocar el herraje central, veis que tiene una muesca, colocamos el tornillo pasante, ponemos el otro tornillo pasante y ahora vamos a colocar las tuercas exactamente igual, sin abollar el tubo, simplemente las vamos a apretar un poquito con la mano porque esto tiene que quedar suelto para cuando luego orientemos. Pasamos la abrazadera en el orificio central, colocamos la chapa y colocamos también las tuercas con la mano. Ahora vamos a colocar el conjunto de lo que hemos montado a nuestro plato y vamos a poner tornillo y tuerca. Vamos apretando, apuntando tuercas, apuntando tornillos. Para apretar yo me suelo colocar el plato entre las dos piernas para no deformar ninguna de las partes de la antena parabólica y voy apretando con el destornillador de estrella a un lado y con la llave en la otra mano. Y por último monto la abrazadera de plástico del LNB, paso el tornillo, coloco la tuerca e igualmente aprieto sin abollar el tubo. Colocamos el LNB, colocamos abrazadera y apuntamos los dos tornillos, sin apretar del todo porque el LNB tiene que quedar suelto para luego orientar como estáis viendo. Ya tenemos nuestra antena parabólica correctamente montada. Una vez montada nuestra antena parabólica, tenemos que saber dónde la tenemos que ubicar precisamente para acceder al satélite que nos interesa. Y una vez que la tenemos ubicada, la tenemos que orientar, tenemos que hacer esa orientación fina. Tened en cuenta que el satélite está a más de 20.000 kilómetros con respecto a la Tierra, así que una pequeña desviación aquí en la Tierra sería una desviación brutal de lo que es nuestra antena con respecto al satélite. Para ello yo voy a utilizar un SatFinder.
¿Y cuál es el SatFinder con mejor relación calidad-precio del mercado actualmente? Pues bajo mi punto de vista, el GT Media V8 Finder 2, unos 53 euros en AliExpress y con el que no hay parabólica que se resista. Este modelo concretamente sería el equivalente, por ejemplo, a un SatLink 6980 que también tuve y que dobla su precio. Pero este modelo concretamente nos va a servir únicamente para orientar antenas parabólicas, es decir, para televisión por satélite. Si estáis buscando un SatFinder o un medidor de campo, entre comillas, que nos sirva también para orientar antenas de la TDT, que sea más completo, más pro, luego os voy a enseñar mi otro equipo. Bueno, pues por aquí tenemos la parabólica. Yo la he montado provisionalmente aquí porque no me iba a subir al tejado. Y tenemos que tener tres nociones básicas a la hora de orientar una parabólica. Son tres ajustes muy básicos. Uno sería la polaridad del LNB. El LNB es esta pieza que veis por aquí, que es la que recibe la señal rebotada en el plato y la que transmite esa señal a nuestro descodificador. La polaridad para Astra tiene que estar más o menos, el conector del LNB, según miramos el plato de frente, tiene que estar mirando a las 7, como estáis viendo ahí. Si fuese esto un reloj, la aguja del reloj mirando a las 7. Esto yo me lo dejo ajustado cuando monto la parabólica abajo, antes de subirme al tejado. Y el segundo ajuste que me dejo también hecho es la elevación. Yo más o menos cuando monto la parabólica abajo en el suelo, dejo eso marcado, el tornillo que marque 40. Ahí lo podéis ver, el tornillo está marcando más o menos 40. Y estos dos parámetros, estos dos ajustes, yo me los dejo hechos antes de montar la parabólica en lo que es el mástil. Y el tercer ajuste que tenemos que tener muy claro para orientar una antena parabólica es el azimut. ¿Qué es el azimut? Pues el azimut es ni más ni menos que a dónde tiene que mirar la parabólica. En el caso de Astra, el azimut es para allá. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque hemos hecho un vistazo a las parabólicas que tenemos a nuestro alrededor y todas están mirando para allá. El 80% de las parabólicas que se instalan en España están mirando al satélite Astra, por lo tanto el azimut de Astra seguramente esté para allá. No nos vamos a fiar del seguramente, de lo que hemos visto a nuestro alrededor, vamos a ver datos reales. ¿Cómo lo podemos saber? Pues con una brújula. ¿Cómo lo podemos hacer también? Con aplicaciones móviles, para poder buscar el satélite Astra. De hecho, hay aplicaciones incluso que nos abren nuestra cámara del móvil, con la que nosotros podemos ir enfocando al cielo y podemos localizar fácilmente el satélite que nos interesa, en este caso Astra. Una vez que sabemos que nuestra parabólica tiene que mirar para allá, hemos ajustado la polaridad del LNB más o menos a las 7 y hemos ajustado la elevación del plato más o menos a unos 40 grados, ahora queda orientarla. Para orientarla, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar un SatFinder, en este caso el SatFinder de GT Media, el más económico. Hago un paréntesis en el vídeo para preguntarte si te está gustando. Si es así, puedes dejarme un buen like, yo lo agradeceré muchísimo. También puedes suscribirte al canal y activar la campanita, es completamente gratis y seguimos. Vamos a conectar un latiguillo con dos conectores F rápidos, uno en el SatFinder y otro en el LNB de nuestra antena parabólica. Bueno, pues para empezar a orientar nuestra parabólica con el SatFinder de GT Media, vamos a entrar en menú, seleccionamos instalación. Aquí vamos a seleccionar el satélite Astra 19,2 este, lo tenemos marcado, para marcarlo simplemente con el OK. Y una vez que lo hemos seleccionado, vamos a entrar en las frecuencias del satélite Astra. ¿Cómo entramos? Pues aquí nos dice que pulsando el botón SAT entramos en los transpondedores, ahí entramos en las frecuencias. Y una frecuencia que yo utilizo actualmente para orientar las antenas parabólicas a Astra es la frecuencia 11.156 vertical, ¿vale? Aquí tenemos todas las frecuencias del satélite Astra, yo utilizo esta. La selecciono y una vez que la tenemos marcada vamos a pulsar el botón Info y aquí ya tenemos las típicas barritas de señal y calidad. Si volvemos a pulsar Info tenemos otro modo de visualización, señal y calidad. Siempre tenemos que tener ambos parámetros, aunque este medidor nos da otros parámetros como el VER y el MER, por ejemplo. Y lo que tenemos que hacer ahora con nuestro plato, con llave en mano, por supuesto, es ir moviéndolo. Como ya tenemos más o menos la polaridad y tenemos más o menos la elevación de lo que es el plato, vamos a ir moviéndolo a ver si cogiendo azimut en algún momento tenemos señal y calidad. Se supone que deberíamos conseguirlo de una forma relativamente rápida. He quitado el pitido, fijaros, ahí tiene señal, veis, se ha encendido la luz LUC, eso es que está visualizando el satélite, está fluctuando mucho. Ahí lo tendríamos, 68, vale, más o menos eso sería el azimut. Así que lo que vamos a hacer a continuación es apretar, siempre visualizando la pantalla de nuestro medidor, de que no perdamos calidad. Apretamos 2-3 vueltas de una tuerca y otras 2-3 de la otra tuerca. Nos facilita mucho una llave de carraca como esta, ¿vale?
ahí lo tenemos apretado. Es muy probable que aquí no tengamos parámetros óptimos porque estoy tapado con varios otros chalés y demás y árboles, pero bueno, suficiente para ver televisión, lo vais a ver. Vamos a ver si cogiendo un poquito de elevación, no. Si subimos elevación, perdemos. Si bajamos, perdemos. La elevación es la que teníamos, ¿vale? La vamos a dejar ahí, 79-75. Sujetando el plato ligeramente, apretamos las dos tuercas del lateral para marcar esa elevación. Con esos parámetros ya podemos ver televisión. No son los óptimos, podríamos mejorarlo un poquito, pero ya os digo que tenemos algunas viviendas de por medio y árboles y demás, y seguramente aquí abajo no vamos a conseguir la misma señal. Bien, una vez que tenemos la señal, vamos a pulsar en Info nuevamente y vamos a seleccionar Scan. ¿Para qué? Para escanear los canales que corresponden a esa frecuencia. Como ya tenemos señal y calidad, pulsamos el botón azul, que es el que correspondería a Scan. En Scan Mode vamos a dejarlo en normal. Canales FTA solo, sí. Canales de televisión solo. Y vamos a pulsar en buscar. Pues ha hecho la búsqueda de Canal Sur, ahí lo tenemos. Una prueba que a mí me gusta hacer es que una vez que tengo orientado el plato, para saber si la he orientado bien, si tengo margen de que la antena se mueva, si hay temporal de aire y demás, es darle unos pequeños golpecitos por detrás del plato. Doy unos pequeños golpes y fijaros, el Sat Finder en ningún momento se está pixelando la imagen. Ahí lo estáis viendo. Si yo entro en Info, seguramente pierdo señal, pierdo calidad, como estáis viendo fluctúa la señal, pero no pierdo tanta como para perder la señal de lo que es el canal. Así que podemos decir que nuestra antena parabólica está correctamente instalada y orientada. Solo nos queda tirar el cable hasta nuestro receptor de televisión. Una cosa que me gusta mucho de este Sat Finder de GT Media es que aparte de lo que os he enseñado para orientar una antena parabólica, tenemos espectro. Para quien use el espectro, pues ahí podemos visualizar el espectro de Astra. Incluso podríamos pues hacer zoom o quitar zoom, como estáis viendo. Hay gente que orienta directamente con espectro. En este caso, con un Sat Finder tan económico, yo creo que no es lo suyo. También tenemos una búsqueda rápida. Si hemos configurado previamente algunos satélites y queremos saber a dónde está orientada una antena parabólica de una forma muy rápida, yo por ejemplo he configurado Astra, Hotbird, Hispasat y Eutelsat, que son un poquito los que más se utilizan en España. Y como estáis viendo, lo único que me da obviamente señal y calidad es Astra, que es donde tengo el plato orientado. Luego tenemos la función para calcular hacia dónde tenemos que orientar nuestra parabólica dependiendo del satélite al que queramos apuntar. Aquí tenemos toda la lista de satélites. Si nosotros seleccionamos Astra 19,2 este, podemos indicar la latitud y la longitud local de donde nos encontramos, en este caso ya está marcado, y pulsamos sobre calcular. Esto lo que nos va a indicar es hacia dónde tenemos que apuntar, el azimut con la brújula, la elevación del plato, que en este caso según este medidor es 37,51 grados, nosotros lo hemos dejado más o menos en 40, pero fijaros cómo no se desvía mucho, y la polaridad del LNB. Estos son las tres medidas de la antena parabólica que también nos da nuestro Sat Finder. Como habéis podido ver, por unos 26 euros de la antena más unos 53 euros del Sat Finder, unos 79 euros en total, hemos dejado hecha una instalación de antena parabólica completa. Es decir, nos hemos ahorrado como la mitad de lo que nos cobraría un antenista. Además, ya sabríamos hacerlo a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nada como aprender uno mismo a hacer las cosas. Si os animáis y queréis un equipo más completo con el que también podéis orientar antenas de la TDT, el V8 Finder Pro es el adecuado. Si no queréis gastar mucho dinero, no es necesario. A mí me ha costado unos 135 euros en AliExpress y no es nada caro, ¿eh? Sería el equivalente al SAC-Link 6979 que también tuve y me costó en su día cerca de los 300 euros. Si es verdad que ahora está algo más barato, pero sigue estando al doble que este GT Media. En el caso de este modelo, del GT Media V8 Finder Pro, tenemos obviamente más sintonizadores para poder orientar una antena de satélite, una antena de la TDT, pero las funciones de lo que es el Sat Finder, las funciones de satélite son más o menos las mismas. Tenemos una brújula integrada, fijaros, aquí, para la azimut. Si nosotros seleccionamos satélite, sería más o menos lo mismo. Voy a mutear. Seleccionando Astra 19,2 este. Aquí directamente podemos seleccionar la frecuencia, 11.156. Y aquí ya tenemos señal y calidad, como estáis viendo. Si queremos más información lo podemos ver así o lo podemos ver así. Hacemos una búsqueda de canales pulsando el botón amarillo y ahí tenemos Canal Sur nuevamente. Tenemos igual señal, calidad, tenemos el MER, tenemos el VER, tenemos espectro en ambos equipos, tenemos espectro, en este caso obviamente tenemos también espectro de la TDT, pero fijaros, ahí podemos ver el espectro de Astra.
Se ve más o menos igual que en el otro, lo que pasa que sí me da la sensación de que en este modelo refresca más rápido. Fijaros cómo va más ágil, más rápido. Debe ser que el chip que lleva es más potente. Y por supuesto en este modelo también tenemos para calcular lo que son los parámetros de orientación y nos diría el azimut, la elevación y la polaridad del LNB. Por cierto, ambos medidores vienen con su funda de nylon para que no se dañen y ambos medidores se cargan por USB tipo C, cosa que no tiene la competencia. Bueno, pues ya tenemos nuestra antena parabólica orientada al satélite que nos interese. ¿Y qué necesitamos ahora? Pues ahora necesitamos un deco de satélite para poder aprovechar esa señal que recibimos de nuestra antena. ¿Y cuáles son los mejores en relación calidad-precio bajo mi criterio actualmente? Pues yo personalmente me quedo con dos, el V8X y el V8 UHD, ambos de la misma marca. De verdad que creo que no tenemos mejor relación calidad-precio en el mercado actualmente. Un deco que funcione tan bien como estos a este precio creo que es imposible de encontrar. Y si tú lo has encontrado, dímelo en los comentarios. Por cierto, este vídeo no está patrocinado por GT Media, que ya estoy leyendo a más de uno. ¿Y cuál debes comprar de estos dos? Pues es fácil. ¿Cuál es tu presupuesto? El V8X solo tiene sintonizador de satélite en Full HD, un chip, procesador más modesto y por ello va algo más justito a la hora de fluidez al moverse por los canales y demás. Incluso puede que se quede algo pillado alguna vez si le damos mucha caña. Claro que estamos hablando de un receptor que cuesta aproximadamente 24 € en su versión más económica. Sin embargo, el V8 UHD lleva ya un sintonizador de satélite, TDT y cable en calidad máxima de 4K. Es verdad que pocos o ningún canal aprovechamos actualmente en esa calidad, pero precisamente por esto está obligado a llevar un hardware más potente y es por ello que va bastante más fluido en todo y es mucho más raro de que se quede pillado, aunque ya nos vamos a un precio de unos 59 € más o menos. Así que mi recomendación es que compres el que quieras, que compres el que puedas. Si quieres algo económico y que funciona muy bien, pues el V8X te va a ir perfecto. Yo llevo utilizándolo varios meses y no me ha dado absolutamente ningún problema. Pero si quieres un aparato absolutamente mejor en todo, pues vete a por el V8 UHD. Ese sobrecosto merece la pena. De todas formas, si queréis conocerlos más en detalle, tenéis una review de cada uno de ellos en mi canal secundario. Os dejaré el enlace justo en la descripción de este mismo vídeo por si queréis ver estos vídeos. Y también tenéis un vídeo más reciente del V8X y de su actualización más reciente. Este último vídeo del V8X del que os hablo tenéis que verlo sí o sí antes de comprar porque hay cosas que explico en ese vídeo que os interesa conocer. Bueno, ¿y qué pasa, Jesús? ¿Que ya no vas a utilizar tu T-Box ni nada de esto? ¿Ahora te has pasado al satélite y ya no quieres saber nada de Android TV? Pues para nada, la televisión por satélite solamente la utilizo para ver televisión en directo, para ver eventos en directo. Para el resto de usos, para ver vídeo bajo demanda, utilizo mi T-Box bien configurado. Y además, aprovechando de que los precios de las Raspberry se han normalizado un poco, he comprado una para trastear. Como muchos sabéis, la Raspberry es el mini ordenador más famoso del mundo. Yo he comprado su última versión con 8 GB de memoria RAM. Esta memoria va integrada en placa, así que hay que decidir entre 2, 4 u 8 GB de memoria cuando la vamos a comprar. Y en mi caso venía un kit con todo lo necesario para ponerla en marcha. Caja o carcasa para montarla, destornillador, disipadores de calor, tarjeta de memoria, lector de tarjetas de memoria a USB para poderle instalar lo que queramos, fuente de alimentación y cable HDMI. Con esta pequeña plaquita podemos hacer infinidad de cosas, podemos incluso montarnos un T-Box configurado a nuestro gusto. De esto ya trajo vídeo mi hermano Dani del canal Dani de Lotech, así que os dejo etiqueta por aquí por si luego le queréis echar un vistazo, porque podemos instalar Android TV prácticamente certificado con algún pero bueno. Pasaros por el vídeo luego y le echáis un vistazo. También podríamos crearnos un servidor NAS low cost, podríamos crearnos un servidor Plex con nuestra biblioteca de contenido para poderla compartir. Podríamos crearnos nuestra VPN personal que nos serviría para infinidad de cosas. Entre estas, simular que todos los usuarios de una plataforma de vídeo bajo demanda se conectan desde una misma dirección. Ya sabéis lo que significa eso. Por supuesto, también nos serviría para controlar toda la domótica de nuestro hogar y podríamos tener varias de estas funciones corriendo al mismo tiempo con un consumo energético mínimo. Aunque yo para empezar os tengo que decir que le he puesto y es 100% compatible con LibreELEC y ya sabéis el potencial de esto cuando está bien configurado, una delicia. Además, la he montado en una caja mejor a la que trae en el kit con el logotipo de Kodi, una caja metálica que disipa mejor el calor, muy chula en mi opinión. Y ahora os toca a vosotros, decidme en los comentarios de este vídeo si queréis que os traiga más vídeos sobre cosas interesantes que podríamos hacer con el mini ordenador más famoso del mundo, os estaré leyendo. Por supuesto, para estar al tanto de todos estos vídeos que se vienen tenéis que suscribiros al canal y activar la campanita que es completamente gratis. Como os digo, os dejo enlaces de todo por aquí debajo, os dejo un vídeo por aquí también que creo que os puede gustar, podéis pincharle e ir ahora mismo y yo me despido hasta el próximo. Chao.